Esta mañana vamos a ver otro don según Romanos. Vamos a ver Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Ahí vemos toda la lista de los dones. Versículo 4 en adelante vamos a leer. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos a los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y vamos a tocar en esta mañana el don de presidir, el que preside con solicitud. Y esta palabra presidir, o preside, el que preside, lo encontramos en Romanos y también lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 12. Vamos a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Ahí también se va a repetir esta palabra y después vamos a terminar con todos estos versículos 12, 13 y 14. Pero vamos a leer el 12 nada más. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y ahí otra vuelta se repite esta palabra preside. Y Pablo dice: reconozcan a esas personas que tienen este don que os preside, ¿no? Y la palabra presidir significa en el griego estar delante o enfrente de. Estar adelante o enfrente de algo, estar al frente, estar adelante de algo. Ese es lo que significa su palabra en el original. Pero es interesante que en el 12 dice Pablo, ¿cómo dice que el que preside, cómo lo debe hacer? Con solicitud. Una de las características de que tiene el don de presidir, que ya vamos a ver más adelante, es que hace las cosas con solicitud. Y es interesante que la palabra solicitud significa prisa, acelerar, rápido, apresurar, fervientemente y diligentemente. Es decir, que el que preside no deja pasar el tiempo para resolver los problemas y las necesidades que se van ocasionando en el cuerpo. Ese es el que preside. No deja que el tiempo pase, o sea, en otras palabras, es la persona que toma el toro por las astas. El que tiene el don de presidir, lo hace, Pablo dice, el que preside, el que está al frente, el que está adelante, es el que va a tomar las cosas rápido. No deja pasar el tiempo cuando ve un problema o ve una necesidad. Él va al frente para resolverla. A veces nos cuesta a nosotros ser rápidos, tomar decisiones que vamos a ver más adelante, o dejamos diciendo, bueno, el tiempo lo va a resolver. Y muchas veces no pasa eso. Pero el que tiene el don de presidir, hace eso inmediatamente. ¿Tá? No deja pasar el tiempo. Y por eso a veces se mete en problemas, pero bueno, no deja pasar el tiempo. Pero ese es lo que significa el don de presidir, ¿no? En esta mañana, como habíamos visto nosotros la semana pasada en Marta, que tenía el don de servicio, y cómo nos fue enseñando sus lados fuertes y sus lados débiles, pero cómo cambió, cómo Dios lo corrige y cambia a Marta y comienza a servirle de una manera magistral. Bueno, voy a seguir el mismo bosquejo, es decir, las características, es decir, los lados fuertes, las debilidades que tiene el don de presidir, y cómo Dios nos da el consejo para mejorar el don. ¿Tá? Entonces, si vos tenés ese don, vas a ver cuáles son tus características. Como la semana pasada dice, vos me describiste a mí, entonces tenés el don de servicio, dale para adelante. Pero también eran las flaquezas que yo tenía. Bueno, ahí Dios nos va enseñando cómo corregirlo para servir al Señor de una manera que le dé toda la gloria y toda la honra a Él, ¿no? Pero vamos a ver ahora en presidir, vamos a ver el ejemplo de Pablo. Hay muchos que tienen el don de presidir en la Escritura. Pero me gustó Pablo porque tiene más detalles. Pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, José, en el Antiguo Testamento, tiene el don de presidir.
Él era el administrador, era el segundo de un país, de Egipto, de una tremenda potencia en ese momento. Después encontramos Nehemías también con el don de presidir. Hemos estudiado Nehemías y tiene todas esas características que vamos a ver y se ven en Nehemías también. Pero no quería tomar el Antiguo Testamento, quería tomarlo del Nuevo, pero no quiere decir que no tenían dones ellos, o sea, porque el Espíritu Santo les iba capacitando. Pero también hay una mujer que tenía el don de presidir. Era Débora. Débora tenía el don de presidir. Estaba ahí al frente haciendo las cosas y todo lo demás. No había hombres. Bueno, Dios lo capacitó en ese momento y con su don para servir al Señor. Y David también tenía el don de presidir. David iba organizando y tiene mucha... Pero como estamos en el Nuevo Testamento y viendo dones, vamos a ver la vida de Pablo. Pablo nos va a enseñar las características, sus lados fuertes y sus lados débiles. Y nosotros a veces vemos a los hombres de Dios, ¿no? A Moisés, Pablo, Pedro, tantos hombres que han hecho tantas cosas, pero también ellos cuentan sus debilidades y sus flaquezas. Pero los cuentan para que nos anime y nos ayude, y cómo Dios fue cambiando, cómo Dios trabajó en la vida de Pedro, tremendo. Y vamos a ir viendo hoy en día la vida de Pablo. Y vamos a ver sus características positivas del don de presidir. Como vuelvo a repetirle, no es que uno tiene el don y tiene características negativas y tiene características positivas, sino el don es perfecto, porque todo lo que desciende de lo alto es perfecto. Pero como ese don desciende ¿a dónde? A un cuerpo, a una persona que no es perfecta, entonces tenemos flaquezas y virtudes y fortalezas. Y Dios nos ha dejado así, ¿para qué? Para que entendamos cuáles son nuestros lados fuertes para desarrollarlas y cuáles son nuestros lados débiles o nuestras flaquezas para corregirlas y servir cada día mejor al Señor. Entonces, en ese sentido, por eso pongo en este sentido las características positivas del don de presidir, en el sentido de ver el lado fuerte de ese don, ¿no? Lo primero que vamos a ver ahí, la primera característica que vamos a ver del don de presidir es que se motiva altamente para organizar en lo que él es responsable. Se organiza altamente en lo que él es responsable. No organiza lo que no tiene responsabilidad. Y como estamos viendo la vida de Pablo, vamos a dedicarnos, tenemos el capítulo 18, 19, 20 y 21 que habla Pablo de su tercer viaje. Y voy a tocar ahí en ese tercer viaje para ver las cualidades, porque él viajó mucho y hizo muchas cosas. Tenemos el primer viaje, que lo hizo corto, ¿no? Llegó hasta Antioquía y volvió de nuevo, llegó hasta Antioquía de Priscilia y volvió de nuevo a su iglesia que estaba en Antioquía. Una cosa es Antioquía y otra es Antioquía de Priscilia. Vuelve a dar la vuelta y regresa en su primer viaje y se fue con Bernabé solo. Después hace el segundo viaje y ya se va más largo. Ya va fundando diferentes iglesias como Galacia, Esmirna, todas las iglesias que encontramos, Éfeso, Pérgamo. Ya él en su segundo viaje va yendo más largo. Y se acuerdan en la historia, que lo vamos a ver después más adelante, que en su segundo viaje él quería ir para Bitinia, para el lado derecho del mapa, mirando Galacia, Bitinia. Él se quería ir para allá, y ¿qué dice? En visión se me presentó un hombre macedonio y dice, pasa Macedonia, ahora andate para el lado de Europa, o sea, para el lado de Filipo, de Tesalónica, de Corinto, para ese lado. Él se quería ir para el otro lado, ¿no? Pero en su tercer viaje, él va, funda Filipo, Tesalónica, Corinto, todo, y después regresa otra vez. Él siempre regresaba a Antioquía y daba el informe, se gozaban. Pero en su segundo viaje él va juntando gente para servir al Señor, porque va creciendo el ministerio, entonces va tomando, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero él no hace un viaje porque quiere, así nomás. Él va organizando el viaje. Fíjate en Hechos capítulo 19, versículos 21 y 22. Están en su tercer viaje. Capítulo 18 de Hechos, 19, 20 y parte de 21, es toda la cronología. Él está contando todo de su tercer viaje misionero. Un viaje larguísimo, el más largo que él hace.
Fíjate que en el Hechos 19, 21 y 22 leemos, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Pablo estaba continuamente, dice, mira, él estaba en un lugar y dice: vamos a volver a Jerusalén. Pero antes de volver a Jerusalén, voy a pasar por Macedonia y por Acaya. Él estaba organizando. Él iba organizando cada viaje. Dice, propuso en su corazón, en su espíritu, ir a Jerusalén. Estaba en una punta y dice: voy a ir a Jerusalén. Antioquía estaba acá arriba, Jerusalén estaba acá. Y él estaba en Macedonia, estaba al otro lado. Dice, pero vamos a regresar. Y quiero ir hasta Roma. Él comenzaba a planificar. Estaba siempre motivado. Él no estaba quieto. Él llegaba a una ciudad y preguntaba: ¿cuál es la próxima ciudad? Hacia allá vamos. Y organizaba. ¿Cómo podemos ir? ¿Por terrestre? ¿Por barco? Bueno, no había avión. 2 medios que podía. Él continuamente estaba organizando. Fíjate, Hechos 20, 1 al 3. Dice, Hechos 20, versículo 1 al 3. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después que estaba en Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortar con abundancia palabra, llegué a Grecia, donde está Corinto. Macedonia estaba Filipo, pero él dice: ahora me voy a Corinto, a Macedonia y a Grecia. Después, versículo 3, después de haber estado ahí 3 meses y siendo puesto acechanzas por los judíos para cuando se me embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y ahí estaba, planificando. Él estaba motivado. Él quería llevar el evangelio a todas partes. El que preside va motivando, pero va organizando en lo que él es responsable. Él no hace las cosas así por querer hacerlo así, o como venga. Bueno, ya va a venir las cosas. O bueno, esperemos que las cosas se vayan. No, él va organizando. Pablo estaba continuamente organizando la tarea que el Señor le había encomendado: ir y predicar el evangelio, enseñar. Gastaba tiempo, pero él se organizaba. Iba de un lado, iba al otro. ¿Qué necesito? Dinero. Si necesitaba dinero y no tenía, nadie le mandaba, se ponía a trabajar. Juntaba el dinero. ¿Y qué más hacía? Una vez que tenía el dinero, viajaba hacia ese lugar, se quedaba ahí. Pero él estaba continuamente organizando. El que tiene el don de presidir está continuamente organizando. Va organizando. Ya vamos a ver más adelante, pero la organización te va centrando. Cuando tú eres organizado, encuentras las cosas. Yo soy organizado. Empecé mi tallercito así, poniendo las cosas. Después tenía más respuestas, ya no había nada. Ahora mi taller está todo desordenado para todos lados, pero yo sé dónde están las cosas. Y tú entras y dices: che, alcanzame tal repuesto. Entra, seguro que entra alguien, no sabe dónde está. Entonces yo le indico: está en tal lugar, sube arriba, mira a la derecha, un poquito abajo, ahí lo encuentro. Y ahí está. Estás organizado. Aunque está un despiole, pero está organizado. Sabe dónde están las cosas. Y Pablo sabía cómo hacer y cómo organizar. Él se motivaba. El que tiene el don de presidir está altamente motivado a organizar. No está corriendo a las locas. Uy, ya me llegó esto y estoy a las locas tapando hueco, agujero. Tapa un agujero acá y tapa el otro. Y parece ese juego, ¿viste? Que pones ahí la mano, el pie, está todo. Después pierde el desequilibrio. El que no está organizado pierde el desequilibrio. Pero Pablo no. Pablo, su característica, él estaba positivamente, altamente para organizar lo que él era responsable. En segundo, dice: goza el trabajar con metas y proyectos de largo alcance. Hechos capítulo 20, versículos del 13 al 16. Hechos 20, del 13 al 16. Dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra.
cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y ahí estaba Pablo, tenía metas. Pablo decía, ustedes van a ir por barco, yo voy por tierra. Él tenía metas, yo me voy a mover de así. Estaba Lucas dice, pero escúchame Pablo, no, yo voy a ir porque tenemos que cubrir estas necesidades. Él ponía sus metas, pero también tenía proyectos de largo alcance. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. No solamente tenía metas, sino proyectos a largo alcance. Él estaba en una punta, pero quería llegar a Jerusalén. Y el que tiene el don de presidir, tiene metas y tiene proyectos a largo alcance, no tiene proyectos cortos. Alguien dijo, necesitamos gobernantes que tengan proyectos largos, porque de esa manera se desarrolla un país, y de esa manera se desarrolla una familia, y de esa manera se desarrolla un individuo. Proyectos largos cambian vidas, cambian ministerios. Personas que tienen metas, que trabajan con metas. Pablo tenía metas. ¿Por qué Pablo tenía metas? Porque metas te da dirección. Cuando tú no tienes metas en la vida, estás deambulando de un lado para otro lado y para otro lado y no sabes nada. ¿Y sabes cómo terminas el día? Cansado, turbado como Marta, angustiado. ¿Por qué? Porque no hay metas. Pablo sabía a dónde ir y cómo ir y de qué manera ir. ¿Por qué? Porque tenía metas. Y necesitamos colocarnos metas en nuestra vida. Pero el que tiene el don de presidir, él le sale automáticamente. Pone metas, punto 1, punto 2, punto 3, hacia allá llego. Está continuamente poniendo metas. Es más fácil para una persona. Pero proyectos, ¿qué? Tenía metas y tenía proyectos. Pablo estaba en un lugar, pero quería llegar en el día de Pentecostés a Jerusalén. Estaba lejos. Proyectos, mi querido, te ayudan a organizarte. Cuando tú tienes un proyecto y pones metas, te comienzas a organizar. Me pongo una meta, quiero alcanzar mi auto. Bueno, ¿qué empezás? Voy ahorrando de a 10, de a 20 y así va. Y eso te ayuda a organizarte, a no salirte de foco. Y Pablo era un hombre que precedía y tenía eso, tenía metas y tenía proyectos. Y Pablo iba guiando a todo su grupo con metas y proyectos. Y ellos iban aprendiendo. Vamos a ver más adelante. Metas y proyectos tenía ahí Pablo. Sabía a dónde ir. Tenía dirección. Y necesitamos esos hombres y mujeres que tienen ese don de presidir, que nos van dando dirección, nos van dando proyección, nos van metiendo metas para poder alcanzar y poder desarrollar nuestra vida. Pero la tercera cosa que vemos, que Pablo también tenía el don de presidir, era que él se gozaba en trabajar y estar alrededor de las personas. Hechos 20 del 4 al 5. No solamente da proyectos, no solamente da metas, no solamente se organiza, sino que él se goza en trabajar y está alrededor de las personas. Él da la visión, da la proyección, da las metas, pero él está en medio con las personas. No es que él zafa y sale, que ya lo vamos a ver más adelante, sino que él se goza en trabajar, pero está alrededor de las personas. Hechos 20 del 4 al 5 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, o sea, Gallo y Timoteo eran de Derbe, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas.
A Pablo le gustaba trabajar con Timoteo, con Sopater, con Aristarco, con Tíquico, con Trófimo. Le gustaba, pero llegó un momento en que tenemos que separarnos. Ustedes vayan a Troas, ministren ahí en la iglesia. Mandó su equipo y él dice, yo me voy ahora para Macedonia, y me voy para Corinto, y me voy para Filipo, y me voy para Berea, voy a estar en ese lugar. Pero les enseñó a trabajar. Cuando Pablo le dice a Sopater, a Aristarco, a Segundo, a Timoteo, a Gallo, a Tíquico, y dice, ustedes vayan ahora para Troas. Ellos sabían hacer la obra. ¿Por qué sabían hacer la obra? Porque lo habían visto a Pablo trabajar, cómo organizarse, cómo poner metas, cómo planificar. Y ahora dice, ustedes ahora váyanse para allá y yo me voy. Y después nos vamos a encontrar en Troas. Y después nos vamos a encontrar ahí. Pero a él le gustaba trabajar. Y le gustaba estar alrededor de las personas. ¿Para qué? Para que aprendan. Lean en capítulo 2 de Gálatas y van a ver cómo Pablo toma a Tito y no lo larga a Tito. Y lo defiende a Tito, lo lleva para un lado, porque Tito no era judío. Tito era griego. Y lo criticaban al pobre Tito. Y Pablo estaba ahí, defendiéndoles, ayudándoles, enseñando. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero cómo Tito después sale a la obra. Y Dios lo manda a Creta. Duros los cretenses, un lugar durísimo. Y ahí lo manda Dios a Tito. Y hace la obra de Dios porque había visto a un hombre que tenía el don de presidir, que tenía metas, que tenía proyectos, que se motivaba en organizar las cosas, pero también se gozaba en trabajar y estar alrededor de las personas. Y a Pablo tenía un montón de colaboradores, un montón de gente trabajando. Se encuentra en una ciudad con uno, con otros, con Aquila, con Priscila, los lleva para un lado. Se encuentra con Lucas y Lucas también lo acompaña. Y en el segundo viaje, como se habían peleado con Bernabé, ¿con quién se va Pablo? Con Silas. Y Silas va para un lado y va para el otro lado. Y después Dios los va desparramando. Pero necesitamos esos hombres que tienen el don de presidir, que estén trabajando y que estén alrededor de las personas. Pablo no era el que presidía y decía, bueno, ahora tú eres el encargado de esto, ahí está, tac, te lo entrego. Y se olvida, nunca lo visita, nunca está ahí, che, ¿cómo va? Nada. No, el que tiene el don de presidir está ahí en el medio trabajando. ¿Ya? Pero está con las personas, no se desliga, salvo porque tiene que hacer un ministerio, pero está ahí. Siguiente característica, responde inmediatamente a la dirección de Dios. Hechos capítulo 16, del 6 al 10, es en su segundo viaje. Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Dice, Hechos, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibida por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero como él tiene el don de presidir, él no se quedó quieto. Fíjate lo que dice el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida inmediatamente procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Él estaba en Misia y se quería ir a Bitinia, y Dios dice, no te vayas ahí, yo quiero que te vayas a Filipo, a Macedonia, a Filipo, a Berea, que vayas a Tesalónica y que llegues hasta Corinto. Y él que hace inmediatamente. No cuestiona a Dios. No trata de buscar la lógica. Simplemente obedece. El que tiene el don de presidir responde inmediatamente a la dirección de Dios. Cambia inmediatamente. No cuestiona, no dice nada. Y Pablo dice, inmediatamente procuramos partir a Macedonia. ¿Viste lo que yo te dije, el concepto del don de presidir?
El que preside, ¿cómo debe hacerlo? Con solicitud, rápido, prontamente, con diligencia. No deja pasar el tiempo para resolver los problemas y las situaciones o las necesidades. Por eso que el que preside lo hace inmediatamente. No duda, no cuestiona, solamente obedece. Y Pablo era así, tenía el don de presidir. Y dice, inmediatamente fuimos. Y gracias a Dios que él fue. Y tenemos la carta a Filipo, tenemos las cartas a Tesalónica, tenemos la carta de Corinto. Inmediatamente fuimos. Pero a veces el que no tiene el don de presidir cuestiona. Mide todo, duda, pero siempre pone el pero. Pero el que tiene el don de decidir, por eso está al frente, tiene el don de decidir, ve la dirección de Dios y avanza. Pero el otro que no tiene don de presidir, le cuesta. Sí, tenemos que emprender, pero ¿lo alcanzaremos? ¿Lo lograremos? ¿Llegaremos? ¡Ay! No toma decisión. Le cuesta. Porque tenés otro don. Y como hemos dicho la semana pasada, respetemos cada uno con sus dones. Te necesitamos a cada uno con sus dones. El don de presidir era eso. Responde inmediatamente a la voluntad de Dios. Lo otro que hace una de las características fuertes es que el que tiene el don de presidir le gusta supervisar. Hechos capítulo 20, versículo 6. Hechos capítulo 20, versículo 6. Le gusta supervisar. Hechos capítulo 20, versículo 6. Dice, y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Cuando llegamos desde Filipo y llegamos a Troas, nos reunimos con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con la lista que estaba en el versículo 4. Con Sopater de Berea, con Aristarco y Segundo de Tesalónica, con Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo, que ellos se habían ido a Troas. Y cuando Pablo estaba en Filipo y después regresa a Troas, se encuentra con ellos y dice, nos reunimos. ¿Y cuántos días dice más adelante? Dice, 7 días. Muy bien, muchachos, acá van a rendir cuentas ahora. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y dónde está el dinero que yo les di para hacer esto? El que tiene el don de presidir está supervisando continuamente. No solamente está en la obra, acompañando a las personas y trabajando, sino también está supervisando, hay que dar cuentas. Pablo daba cuentas a Dios. Sé ejemplo a mí como yo soy de ejemplo de Cristo. Daba cuentas a Dios. Y a él le gustaba reunirse. Dice, nos reunimos con ellos cuando llegamos de Filipo y llegamos a Troas, nos demoramos 5 días, pero llegamos ahí, nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Va supervisando, no deja las cosas al azar. ¿Pero para qué supervisa? Para ayudar. Pablo no supervisaba las cosas para criticar. Pablo supervisaba las cosas para ayudarle. O si no, ¿por qué crees que tenemos las 2 cartas de Timoteo? ¿Quién estaba en este grupo? Timoteo. ¿Y qué le pasó a Timoteo cuando Pablo le dice a Timoteo, anda a Éfeso? Se fue a Éfeso. ¿Y qué hizo Timoteo? Difícil Éfeso. Una iglesia con costumbres, una iglesia con personas mayores, una iglesia que no quería cambiar nada, una iglesia que le menospreciaba a Timoteo porque Timoteo era joven. Tenía todo lo de perder. ¿Y qué hizo Timoteo? Se bajoneó. Pero ahí estaba supervisando Pablo. Le escribe las 2 cartas. Timoteo, yo sé que estás desmotivado. Yo sé que se te apagó el fuego. Por eso Pablo dice, aviva el fuego. Pon tu don en servicio, ese don que recibiste. Ese don de la enseñanza que tenía Timoteo. Le dice, Timoteo, recuerda esto. Recuerda la sana doctrina de quién has aprendido. Recuerda esa fe que estaba en tu abuela y en tu madre y ahora está en ti. Predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, enseña, pero ponete como ejemplo. Estaba animando.
no veo ninguna crítica de Pablo. Estaba con Tito, animándole a Tito. Tito, te tocó duro en Creta. Duros son los cretenses, pero ahí Pablo estaba animando. Cuando uno va supervisando, no va supervisando para criticar, va supervisando para animar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué necesitas? Che, te veo un poco desanimado, vamos a ponernos al lado, como lo vamos a ver más adelante. Pero ese es el que preside. No está para controlar. ¿Qué necesitas? Entonces, nosotros tenemos que ir reconociendo a esas personas que tienen el don de presidir, van supervisando. Le gusta supervisar y está continuamente ahí. Está ahí, ahí y ahí, pero no para criticar, no para decirme, sino para ayudarte. Y en último lugar, se goza en delegar. El que tiene el don de presidir se goza en delegar. Hechos capítulo 19, versículos 21 y 22. De nuevo volvamos a este pasaje, me encanta. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que hayas estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Así estaba acá, y donde él se iba a Macedonia estaba a la otra punta. Y lo delega, le dice, Timoteo, anda para allá, con Erasto, vayan para allá. Vayan de nuevo a visitar a los hermanos en Filipo, vayan a visitar a los hermanos en Tesalónica, vayan a hacer la obra en Berea, vayan a hacer la obra en Corinto. Enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban. Me encantaba delegar. Pablo no era una persona autoritaria. Este es mi puesto. No le doy una oportunidad a nadie. Porque Pablo sabía una verdad y lo había comunicado a los corintios. Unos plantan, otros riegan, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. No me importa quién esté al frente, no me importa quién es el que enseña, no me importa quién es el que riega, si todo es para la gloria de Dios. Él va delegando, él va poniendo a las personas ahí, anda para acá, anda este grupito ahora Troas, vayan para Macedonia, vayan para Corintios, vayan para Filipo, vayan para Tesalónica. Y él estaba ahí delegando, supervisando y delegando. Pero es tremendo de este hombre, de este ejemplo, ¿no? Que no le gustaba delegar, de Diótrefes. En tercera de Juan había fundado estas iglesias. Fundó varias iglesias. Le escribe a Gallo, a un amigo que le amaba mucho. Y en esta iglesia estaba Gallo. En esta iglesia, tercera de Juan, versículo 1 dice, al anciano, a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Estaba a Gallo, estaba Diótrefes, versículo 9, pero también estaba versículo 12, Demetrio, fíjate. Gallo, mira cómo era Gallo, dice versículo 1, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que que mis hijos anden en la verdad. Cómo andaba en la verdad. Enseñaba la verdad, corregía con la verdad, caminaba con la verdad, cooperaba en la verdad. Así era Gallo. Pero estaba Demetrio en esa iglesia. Versículo 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Estaba Demetrio, que también cooperaba con la verdad, conocía la verdad, caminaba con la verdad. Pero en esa iglesia estaba ¿quién? Estaba Diótrefes, versículo 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos,
no nos recibe. Tremendo. Gallo estaba ahí, Demetrio estaba ahí, pero Diótrefes estaba al frente de esa iglesia y se había corrompido. Le gustaba tener el primer lugar, no le gustaba delegar. Tenía a Gallo, tenía a Demetrio y no le gustaba delegar. Porque estoy seguro que Demetrio no caminaba en la verdad, no cooperaba con la verdad, no conocía la verdad, se había corrompido. Y le gustaba tener el primer lugar. Y Juan le dice a Gallo, quédate quieto, Gallo. Demetrio, quédense quieto. Yo ya voy a ir y lo voy a poner en su lugar este Demetrio. Pablo sabía eso. Dios va a ir colocando, no me importa, Él va delegando. Unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Gloria a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Pablo seguía delegando y continuamente delegando y continuamente delegando. ¿Por qué? Porque, mi querido, no vamos a estar toda la vida. No somos inmortales. Y debemos transferir, debemos delegar. Y ahí tenemos a Pablo con esas características, delegando, planificando, teniendo metas, respondiendo inmediatamente a la dirección de Dios. Se nos va yendo. Le gustaba supervisar, le gustaba delegar. Pero vamos a ver ahora las características negativas, o sea, las flaquezas, las debilidades que tiene el que tiene el don de presidir. El que tiene el don de presidir tiene también todos los que tenemos un don, tenemos nuestras fortalezas y tenemos nuestras flaquezas. Y Dios deja muchas veces registrado nuestra fe para poder trabajar en eso y poder después servir al Señor de una forma correcta. Las características o las flaquezas del don de presidir. En primer lugar, se molesta cuando otro no comparte la misma visión o meta. Se molesta, fíjate, Hechos capítulo 15, estaba Pablo ahí. Hechos capítulo 15, versículos 36, como les contaba ahí, en parte del don de servicio, pero vamos a leerlo acá en este pasaje, Hechos 15, versículo 6, se armó un conflicto. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan les había abandonado. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Ahora, toda la iglesia sabía que había un problema. Pero bueno, una de las cosas negativas es que él se molesta muy rápido cuando alguien no comparte. Estaba en desacuerdo. No comparte la misma visión, no comparte. Entonces se enoja. Entonces él tiene que trabajar en esa área. El que tiene el don de presidir tiene que trabajar en esa área. De dar oportunidades. De no enojarse cuando otro no comparte la misma visión o la misma meta. Hubo acá una discusión grande y se separaron. La segunda cosa, la flaqueza, es que desarrolla actitudes de ser cerrado para evitar la crítica. Es decir, les cuesta compartir sus flaquezas o sus debilidades con otros. ¿Pero para qué? Para evitar la crítica. Pablo muy poco encontramos ahí que él va compartiendo. Vamos compartiendo ciertas cosas en sus debilidades. Pero el que tiene el don de presidir desarrolla una actitud de ser cerrado. Se cierra y no comparte sus necesidades, pero con la intención. ¿Por qué se cierra? Porque quiere evitar la crítica. Él piensa que lo van a criticar. Entonces se cierra. Se cierra. Hay algunos que no tengo pasaje, pero es porque va siendo lo opuesto de las características positivas. Otra de las cosas de las flaquezas que tiene él tiene el don de presidir, dice, puede caer en usar a la gente para lograr sus propias metas. Como él está en la dirección del trabajo,
es tentado a manipular a las personas. Y esa es una de las flaquezas que tiene el que tiene el don de presidir, que tiene que trabajar ahí. Como él es el que da la dirección, como él es el que ordena, lucha con eso de manipular a las personas, comienza a manipularlas. Entonces esa es una de las flaquezas que tiene el don de presidir. Otra de las flaquezas que tiene el don de presidir es que tiende a ser orgulloso. Fíjate en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Tiende a ser orgulloso. Pablo tenía el don de presidir, pero fíjate lo que Pablo dice, versículo 7 en adelante, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, para que no me enorgullezca. Pablo tenía muchos dones. Pablo tenía el don de sanidad, Pablo tenía el don de lenguas, Pablo tenía el don de hacer milagros, Pablo tenía el don de presidir, Pablo tenía el don de exhortar. ¿Por qué tantos dones? Porque estaba empezando la iglesia. Y Dios lo había tomado a Pablo. Y dice: apartame a Pablo y Bernabé. Y Dios lo fue capacitando. Tenía varios dones. Y Dios le reveló muchas cosas. Dice: para no volverme orgulloso, Dios me puso ahí un aguijón. Y muchas veces los que tienen el don de presidir, muchas veces Dios va a ir poniendo un aguijón en su vida para que no se enorgullezcan o se enaltecieren, porque ocupan un primer lugar. Y Pablo ocupaba un lugar muy importante y lucha con eso. El que tiene el don de presidir lucha con el orgullo. Le cuesta elogiar. Claro, porque el que tiene el don de presidir está más concentrado en las metas y en los proyectos y se olvida de las personas muchas veces. Y se olvida de darle una palmadita y dice: qué bueno que hiciste, que estoy contento y tal. Y se olvida. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Porque él está más concentrado en las metas y en los proyectos. Es algo que él tiene que mejorar. Le cuesta de lo que le cuesta hablar bien o darle el ánimo, el aliento necesario, ¿no? Y otra de las cosas que tiene, otra de las flaquezas que tiene el don de presidir es que pierde el interés en el trabajo una vez terminado. Es decir, como ya se logró la meta o el objetivo, descuida la supervisión. ¿Está? Entonces, como ya se logró, le cuesta ser motivado otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque él necesita tener otra meta, necesita tener otro proyecto. Termina una cosa, él ya está pensando en otra cosa. Pablo terminó un viaje y ya estaba pensando en el segundo. Terminó el segundo y ya estaba pensando en el tercero, y así sucesivamente hasta que murió. Por eso que cuando él ya ve algo, le cuesta. Ya está terminado, entonces le cuesta seguir puliendo eso que ya está terminado, seguir arreglando, ¿sí? Le cuesta eso. Entonces ahí tenemos las características o el lado positivo del don de presidir o el lado negativo del don de presidir. Pero me encanta que quiero llevarles al consejo del Señor con todos los que tenemos el don de, los que tienen el don de presidir, pero no significa que nosotros siempre estamos presidiendo. Presidimos en nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros amigos. ¿Dónde está? O estás en un ministerio, estás presidiendo. O estás haciendo algo, siempre estamos presidiendo. Y debemos tener esas características. Si es que tienes ese don, debes desarrollar esas características, pero mejorar también esas flaquezas. Pero viene el consejo en 1 Tesalónica, capítulo 5, y vamos a ir ahí para ir terminando, porque a las 12 tenemos el partido del Mundial. A las 12, ¿no? Sí, termina quién es el campeón, así que bueno, vamos a terminar con este pasaje que es interesante. Como Pablo deja ahí. Fíjate, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 12 al 14. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es decir, que el que tiene el don de presidir, trabaja y amonesta. ¿Con qué? Con solicitud, como dice Romanos capítulo 12.
El trabajo acá, que habla de este hombre que tiene el don de presidir, dice, trabajo es esforzarse, trabaja duro hasta fatigarse. Y amonesta, la palabra acá dice que los que presiden tienen estas cualidades, trabajan duro hasta fatigarse, pero también amonestan. Y es interesante esta palabra amonestar. Está dividida, la palabra amonestar está dividida en dos partes, que es mente y colocar. Es no deseo, no mente, y seo es poner o colocar o penetrar bien. Entonces amonestar significa poner o colocar en la mente. El que preside va colocando o poniendo en la mente los principios de Dios, porque dice, los que presiden en el Señor van colocando la voluntad de Dios, van buscando la dirección de Dios, van colocando los principios de Dios, van enseñando los principios para que, ¿dónde? En tu mente. No es hablar mal o discutir o decirlo enojadamente, sino es tomar el principio de Dios, la voluntad de Dios y tratar de colocártelo en tu mente. Ese es el objetivo de amonestar. Y dice, reconozcáis a estas personas. Pero es interesante, en el versículo 13-14, dice, y los que tengáis mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Y dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seas paciente para con todos. Sigue hablando a los que están presidiendo. Pero no solamente está diciendo Dios, a los que presiden tienen que tener esto y tienen que hacer esto, sino todos. Dice también a los hermanos, os rogamos a los hermanos y os rogamos a los que presiden. Esa es la unidad que tenemos en el capítulo, en el versículo 12, 13, 14, diciendo, a los que presiden el Señor, quiero que trabajen y que los amonesten. Pero también quiero que todos los hermanos hagan eso. Y también dice, a los que presiden y todos los hermanos, quiero que amonesten a los que están ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes para con todos. Y quiero detenerme en estas 4 cositas para terminar. Amonestéis a los ociosos. La palabra amonestar ahí es colocar en las mentes los principios bíblicos que habíamos dicho. Cuando habla de ocioso ahí, no es el que no quiere trabajar. La palabra es el que está paralizado. Ya sea porque ha pasado una situación difícil. Viste que cuando una persona pasa un momento difícil o una prueba, una necesidad, ¿qué es lo que tiende mucho? A paralizar. Te quedas quieto, no sabes ni para dónde voy a tirar, o me doy el tiempo a ver para ir cambiando. Entonces Dios dice, a esas personas amonéstenlas. Pero nosotros pensamos que amonestar es el que está jorobándole la vida o el que le está... No, es que está diciendo a esas personas que están paralizadas, colócale en su cabeza, en su mente los principios y la voluntad de Dios. Al entender que lo que está pasando es porque Dios lo ha permitido, para que tú crezcas. Esa es la palabra amonestar. Usar todas las herramientas que yo tengo para meter la voluntad de Dios, los principios de la palabra en tu cabeza. Dice, amonestáis a los que están ociosos, a los que están paralizados por alguna circunstancia. No eran los flojos. Habían partes que eran flojos, estaban paralizados porque no les gustaba trabajar. No les gustaba agarrar la pala. Por eso dice que el que no trabaja, que no coma. Pero acá ellos estaban sufriendo situaciones difíciles, los de Tesalónica, estaban paralizados. Y dice, a ellos amonestarle, pon en su mente, pon en su cabeza la voluntad de Dios, los principios de Dios para que arranquen. No solamente los que tienen el don de presidir, sino todos los hermanos, los unos a los otros. Te va a tocar presidir a una persona. ¿Y cómo la alentamos? Poniendo en su mente los principios de Dios. Pero sigue más adelante, me encanta, dice, alentéis a los de poco ánimo. Ellos no están paralizados, sino hay gente que tiene poco ánimo. Poco ánimo. Y es interesante esta palabra, dice, alentar es paracaleo, que significa ponerse al lado para animarlo.
ponerse al lado, como hace el Espíritu Santo, el Paracleto, que está a mi lado, para ayudarme. Pablo dice, a los que tienen poco ánimo, ¿cómo dice alentarte? ¿Cómo aliento a esa persona? Me pongo a su lado. Me pongo ahí a su lado. Y lo comienzo a animar y ayudar. Pero a su lado. Él tiene poco ánimo. Él no está paralizado, él tiene poquito ánimo. Él camina lento. Tú caminas rápido. Entonces Dios dice, alentado, ponete al lado. Y lleva el ritmo. Lleva el ritmo. Lleva el ritmo. La Serena, el otro día estábamos ahí en la peatonal, ella camina, una bala caminando. Y yo atrás. Y dice, papá, voy ahí lento, voy a tu ritmo. Y se pone a mi lado. Y va a mi ritmo. Y me alienta. Porque ella un cohete se va para allá y yo, porque de Serena no le quedó nada. Pero un cohete va para allá. Y después dice, me pongo a tu lado, papá. Vamos despacito. Y caminamos así. Así. ¿Y qué pasa? Te alienta. Y muchas veces nosotros estamos preocupados, un cohete para acá, resolviendo otro problema para acá, ¿no? y no vamos teniendo en cuenta a los hermanos que van lentos, que necesitan el ánimo, que necesitan el aliento. Hay algunos que están paralizados, mete en su cabeza la palabra de Dios, la voluntad de Dios, animan. Hay otros que necesitan ser alentados, ponete al lado, baja tu ritmo. Y ponete al lado ahí para que vayan caminando juntos, ponete al lado, para sostenerle y estar al lado para animarlo. La cuarta parte, los que tienen el don de presidir, pero también está escrito, dice, para los que tienen el don de presidir y para todos los hermanos. Amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo. Tercero dice que sostengáis a los débiles. Sostengáis a los débiles. Y es interesante que la palabra sostener también viene de dos palabras. Anti, es en lugar de él, por eso viene el anticristo. Anticristo, que se pone en lugar de Cristo, es la palabra, la preposición anti, y homai, que significa sostener, adherirse, interesarse. La palabra fuerte es que es interesarse, ponerse al lado para sostenerse e interesarse por él. Dice, sostengáis a los débiles. Y el énfasis está en que debes ponerte al lado, pero mostrando interés, interesándose por los débiles. Y muchas veces vamos apartando débiles, fuertes. Y a veces dejamos a los débiles y juntamos con los fuertes. Y Dios dice, no, sostengáis a los débiles. Ponete en su lugar. A él le cuesta. Él lucha con sus necesidades, con sus flaquezas. Le cuesta dejar el orgullo, la vanagloria, le cuesta muchas cosas. Entonces Dios dice, con eso de él, sostenete, interesate en esa persona, ponete al lado, junto a él, en lugar de él, ponete ahí, interesate ahí y sostenelo. Adherirte, interesarte, pegate ahí, ponete ahí con los débiles. El que tiene el don, porque dice, a los que presiden reconozcáis, pero también os ruego, hermanos, que tengas esto también en tu vida. Así que presidas o no presidas, tienes esa responsabilidad. Alentáis, amonestáis, alentáis, sostengáis. Y terminamos con la última, dice, y que seáis pacientes para con todos. Para con todos. Interesante esa palabra. Macrotumeo, dividido en dos. Macro significa largo, grande, macroeconómica, y macro, de ahí sale la palabra macro. Y tumeo, que es animar o animado. Es decir, que cuando habla de paciencia uno está diciendo, no es el que soporta acá, sino es el que tiene un ánimo grande, un ánimo alargado, que tu ánimo no se decaiga, dice, y que ser pacientes para con los otros. Largura de ánimo para con otros. ¿Por qué? Porque el débil te puede ofender o te cuesta aceptarlo, al de poco ánimo te cuesta aceptarlo, a los ociosos, a los que están parados, te cuesta aceptarlo. Dice, sé paciente con todos, con todos, con los que te ofenden y con los que no te ofenden.
paciente, tené largo ánimo. Y esta palabrita, esta paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante las pruebas, porque está basada en su esperanza, en que Dios tiene el control. Por eso dice, con todos, tené ánimo, pacientes para con todos, que tu ánimo no decaiga, que puedas sostener a los que están ahí todos, sean que te traten bien o te traten mal, o estás pasando por una circunstancia difícil o estás pasando por algunas pruebas. La paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias y ante las pruebas. Siempre está ahí, no se rinde. ¿Por qué? Porque tiene un ánimo largo para soportar. Tengas o no tengas el don de presidir. Si tienes el don de presidir, estas cualidades van a ir rápidas. Pero también dice, pero todos los hermanos, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, que alentéis, que sostengáis y que seas paciente. Y los que presiden también tienen que hacer de esta manera. Tengas o no tengas, somos llamados a presidir a nuestros hermanos, a presidir a nuestra familia, a presidir en nuestra iglesia. El que tiene el don lo va a hacer de una manera fácil y rápida. Pero mi querido, busquemos a estos hermanos que están paralizados para amonestarles, ponerle la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Tengas o no tengas, como habíamos dicho la semana pasada, tengas o no tengas el don de servir, debemos servirnos los unos a los otros. Tengas o no tengas el don de presidir, debemos presidirnos los unos a los otros. Alentémonos, animemos, amonestemos y tengamos toda la paciencia, que Dios nos dé el ánimo para aguantarle, que nos dé paciencia, para que Dios pueda ser glorificado a través de nuestro servicio a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por lo bueno que tú eres y gracias por este don, Señor, que tú has colocado en tu iglesia. Te rogamos por cada hermano que tiene este don, que pueda ponerlo en práctica, amonestando, sosteniendo, alentando y teniendo paciencia para con todos. Pero ayúdanos, Señor, también a presidirnos los unos a los otros. Ayúdanos a presidir en nuestras familias, en nuestros hijos, donde nos movamos, Señor. Ayúdanos a poder servirte y honrarte y glorificarte. Y muéstranos a estos hombres y a estas mujeres que tienen estos dones, para que a través de nuestra iglesia, Señor, podamos darte toda la gloria y toda la honra, y que juntos podamos servirte a ti, poniendo, Señor, todos nuestros dones a tu servicio. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.